¿Alguna vez escuchaste a un padre decirle a su propio hijo que por más que trabajara toda la vida jamás alcanzaría el brillo de sus hermanos? Eso me lo dijo el mío con una sonrisa torcida mientras todos en la mesa se reían. Y claro, todos lo creyeron. Todos apostaron que yo era el fracaso de la familia, el que terminaría pidiendo favores en una cantina o sirviendo mesas en alguna fonda olvidada de la colonia. Pero, ¿qué pasa cuando la burla se convierte en silencio incómodo? ¿Qué ocurre cuando el hermano menor inútil aparece? Un día entra al lobby de un edificio de lujo en Guadalajara y el guardia lo llama señor propietario. Esa escena, los rostros pálidos, las miradas que se esquivaban, el murmullo sofocado de los que antes se reían, todavía la llevo grabada en la piel. Porque ese día la historia cambió. Ese día entendieron que el penthouse, ese mismo que presumían como suyo, tenía un dueño distinto. Y ese dueño era yo. Pero no nos adelantemos. Para comprender cómo llegamos a ese momento, hay que regresar al inicio. A las veces que soporté humillaciones en silencio. A las tardes en que mi primo se reía de mí en la plaza, rodeado de amigos, mientras yo escondía la rabia bajo un gesto tranquilo. A las noches en que mi propio padre me repetía que yo no era suficiente, que no tenía madera para ser alguien en esta ciudad. En aquel tiempo, vivía en un pequeño departamento en la colonia obrera. 2 cuartos, paredes descascaradas y un colchón que apenas aguantaba. Me levantaba antes del amanecer para tomar el camión hacia el mercado de abastos, cargando cajas de frutas y verduras hasta que la espalda me ardía. Con el sudor pegado a la camiseta, soñaba con algo más. No pedía lujos, solo dignidad. Pero en casa nadie lo veía así. Para ellos, yo solo era el que nunca alcanzará a sus hermanos. Recuerdo una Navidad en particular. Todos brindaban con tequila en copas finas mientras yo servía ponche y trataba de no pensar en la diferencia. Mi hermano mayor acababa de estrenar un coche último modelo. Mi hermana presumía un anillo de compromiso carísimo. Cuando me tocó hablar, mi padre levantó la voz carcajeándose: «Tú podrías trabajar toda la vida y jamás tendrás lo que ellos ya tienen». El salón estalló en risas. Yo solo sonreí fingiendo que no me afectaba. Pero por dentro, algo se rompió. Esa noche entendí que no bastaba con aguantar, que tarde o temprano tenía que demostrar que mi valor no dependía de sus comparaciones. Y fue ahí donde comenzó mi propio plan. Lo que nadie sabía era que entre esas cajas del mercado y las horas muertas en el camión, yo ya estaba construyendo algo. Un sueño, sí, pero también una estrategia. Una apuesta silenciosa contra todos los que me habían dado la espalda. Lo que vino después fue un camino de sacrificio, riesgos y oportunidades que casi nadie se atreve a tomar. Un camino que me llevaría años más tarde a entrar con paso firme a un lobby de mármol en Providencia, a reclamar las llaves de un penthouse que nadie imaginaba que algún día sería mío. Y ahí fue cuando la sonrisa de mi primo se borró para siempre. Desde aquel brindis amargo de Navidad, mi vida se convirtió en una especie de entrenamiento silencioso. No hablaba mucho, no discutía, no intentaba convencer a nadie. Me limité a observar, a escuchar, a cargar con los desprecios como quien carga costales en el mercado. Pesaban, sí, pero al mismo tiempo me hacían más fuerte. En mi colonia todos me conocían como el hijo menor que nunca levantó cabeza. Cuando subía al camión rumbo al centro escuchaba los murmullos: «Ahí va el que se quedó sin nada. Pobre su papá, ya no espera nada de él». Me dolía, no voy a mentir, pero aprendí a transformar esa humillación en gasolina. Trabajaba jornadas dobles en una bodega de la central de abastos de Guadalajara. Descargaba cajas de jitomates, aguacates, costales de frijol. El sudor se mezclaba con el polvo y al final del día apenas me alcanzaba para pagar la renta del cuartito y comprar tacos de canasta en la esquina. Pero mientras otros se dormían frente al televisor, yo me encerraba con una libreta vieja y hacía cuentas, gastos, ahorros, pequeñas inversiones que algún día me permitirían dar el salto. Mis hermanos no tenían idea de eso. Ellos pensaban que yo seguía siendo el muchacho perdido que dependía de favores. Se equivocaban. Yo ya no pedía nada. Aprendí a moverme en silencio. Hubo noches en que, agotado, caminaba por la plaza de San Juan de Dios, viendo a la gente reír, comer elotes, cantar rancheras en las cantinas. Me preguntaba, ¿cuándo llegará mi turno? No buscaba lujos, buscaba respeto. Ese respeto que mi padre nunca me dio y que mis primos usaban como arma para burlarse. Un domingo después de misa en la iglesia del barrio, me crucé con mi primo Raúl. Rodeado de amigos me gritó en voz alta: «Mira, aquí viene el que nunca saldrá de la colonia».
Las carcajadas lo acompañaron. Yo no respondí. Le sostuve la mirada apenas un segundo y seguí de largo. Lo que no sabía es que en mi cabeza cada ofensa era un ladrillo más en el edificio que estaba levantando. Poco a poco empecé a notar oportunidades. Un compañero de la bodega me habló de un negocio de logística que movía mercancía hacia el norte del país. Otro me mostró cómo manejar facturas y contactos con proveedores. Tomaba nota de todo. Mientras los demás gastaban su salario en cerveza los viernes, yo guardaba cada peso. Mi padre solía decir que yo nunca tendría visión, que mis hermanos ya estaban destinados a heredar empresas y yo apenas serviría para cargar cajas. Y quizá tenía razón, hasta que un giro inesperado apareció. Una noche cualquiera después de una jornada agotadora, me encontré con don Mateo, un comerciante veterano que conocía todos los rincones del mercado. Me ofreció un trabajo distinto, ayudarle a organizar sus rutas de distribución. «Tienes cabeza para esto, muchacho», me dijo. «No es solo cargar, es saber mover». Sus palabras me sorprendieron. Nadie en mucho tiempo había creído en mí. Acepté sin pensarlo. Y sin saberlo, ese pequeño paso se convertiría en la primera pieza de un plan mucho más grande, el que me llevaría años después a reclamar las llaves de un penthouse en Providencia. Esa noche, mientras cenaba un plato de pozole en la fonda de Doña Lupe, sentí algo distinto, una chispa. Por primera vez en años, alguien me había dicho que yo servía para más que cargar costales. Lo que no imaginaba era que detrás de ese ofrecimiento se escondía la puerta a un mundo de riesgos, traiciones y oportunidades que pondrían a prueba todo lo que yo era. El primer día con don Mateo fue como abrir una ventana a un mundo que siempre había estado frente a mí, pero que nunca había entendido. Ya no se trataba de cargar costales de frijol o cajas de jitomate. Ahora debía coordinar qué camión iba a qué colonia, qué ruta era más segura y qué chofer merecía confianza. Mateo era un hombre de más de 60 años, curtido por el sol de los mercados. Tenía manos ásperas y una voz ronca que imponía respeto. No era rico, pero todos en la central lo conocían y lo saludaban con deferencia. «Aquí no sobrevive el más fuerte, sino el más astuto», me dijo aquella mañana, mientras me mostraba un mapa lleno de rutas marcadas con plumón rojo. Aprendí rápido que el comercio en Guadalajara no era limpio. Había que pagar mordidas a ciertos inspectores para que dejaran pasar la mercancía sin retrasos. También había que tener ojo con los choferes que intentaban robarse medio costal de azúcar o con los proveedores que metían producto de segunda a precio de primera. Yo observaba, callaba y anotaba todo mentalmente. Con el tiempo Mateo me dio más responsabilidades. Yo organizaba las salidas de madrugada, 5 camiones cargados de frutas hacia Tepatitlán, 3 más con legumbres rumbo a León y un último lleno de aguacates directo al norte. Era un ajedrez constante y cada movimiento tenía consecuencias. Por las noches, después de supervisar las descargas, me sentaba en una fonda de la calzada a comer tacos de barbacoa y a repasar lo aprendido. Sabía que estaba en un terreno peligroso, pero también sabía que ese conocimiento me acercaba a algo más grande. En casa mi padre seguía repitiendo lo mismo. «Tus hermanos ya tienen futuro. Tú tienes suerte de tener trabajo cargando cajas». No me molestaba tanto como antes. Ahora, mientras él me despreciaba, yo ya estaba planeando rutas, cerrando tratos y aprendiendo a negociar. Lo irónico era que, sin darse cuenta, ya no era el cargador sino el organizador. Un viernes en la noche, Mateo me llevó a una cantina discreta cerca de la Plaza de los Mariachis. Allí, entre tequila y canciones de Vicente Fernández, me presentó a 2 hombres trajeados que manejaban líneas de transporte más grandes con conexiones en todo el Bajío. «Muchacho, escucha y aprende», me susurró. «Este tipo de gente mueve ciudades». Yo guardé silencio, pero cada palabra que decían me revelaba cómo el comercio estaba atado a la política, a las amistades correctas y a la capacidad de sostener la mirada cuando alguien intentaba intimidarte. Con cada semana me sentía menos el chico humillado y más un jugador en un tablero enorme. Pero al mismo tiempo entendía que los errores aquí se pagaban caro. Mateo lo dejó claro una noche mientras fumaba un puro barato afuera de la bodega: «Si decides entrar de lleno tendrás poder, pero también enemigos. ¿Estás listo para eso?». Yo no respondí de inmediato. Miré las luces de la ciudad a lo lejos, recordando las risas de mi primo Raúl, las palabras de mi padre y la sensación de estar siempre en el último lugar de la mesa familiar. Por dentro la respuesta ya estaba escrita. Si para recuperar mi honor tenía que enfrentar enemigos, lo haría.
Mateo sonrió como si hubiera leído mi mente. Dio una última calada al puro y murmuró: «Entonces prepárate porque tengo un encargo para ti. Y no es cualquiera». Su tono me heló la sangre. Ese encargo sería la prueba definitiva, podía abrirme las puertas de un futuro inesperado, o enterrarme antes de empezar. El primer amanecer con don Mateo me cambió el pulso. Ya no era el cargador. Ahora me sentaba frente a un mapa manchado de café y una libreta donde apuntaba tiempos, placas y nombres. Yo elegía qué camión salía primero y quién cruzaba la calzada sin retrasos. Mateo repetía: «Aquí no manda el más fuerte, manda el que no se quiebra». Aprendí a distinguir la mordida disfrazada de apoyo y el favor que luego te amarra. También aprendí a escuchar más de lo que hablo. Los choferes sueltan la verdad cuando creen que nadie los mira. La rutina se volvió precisión. Tortón a Tepatitlán. 4. 25 3:30 a Tonalá. 4:40 Rabón para León. Si paraban un camión ya tenía aseguradora y factura. Si un proveedor traía segunda, llevaba medidor y fotos del lote anterior. Me gané un apodo: el señor de las listas. La furia se volvió orden. En casa nada cambiaba. Mi padre me veía como silla coja. Frente a los vecinos fingía orgullo. En la mesa soltaba pullas que yo solo servía para cargar que los negocios de verdad eran de mis hermanos. Yo asentía. Decidí no responder con gritos, respondería con resultados. Una noche Mateo me llevó a una cantina por la plaza de los mariachis. Al fondo 2 hombres de saco claro. «Escucha», me dijo. «Mueven medio bajío». Hicimos números en servilletas y cerramos tiempos. Zúñiga me midió: «Si cumples 3 rutas más. Si fallas no vuelvas». Asentí. El trabajo creció, y con él los riesgos. Una madrugada un inspector quiso revisar el camión de Pepino. «No más para que no haya problema, joven», dijo mirando mi bolsillo. Saqué el folder: factura, guía, fotos, sellos. «Revise», contesté. «Si hay algo irregular lo asentamos». Lo desarmé con papeles. Dormí poco, pero en paz. La ley, cuando uno llega preparado, también protege. Con Mateo no solo movía mercancía, movía confianza. Me enseñó a leer silencios y a no firmar sin respaldo. Empecé a registrar cada trato: copias, audios, mensajes. No quería ganar discusiones. Quería poder demostrarlas. Ese hábito, exagerado para muchos, me salvaría la cara años después. El primer gran quiebre llegó con lluvia. Mateo llamó a una inmobiliaria que levantaba una torre en Providencia. Exigía entregar a tiempo varias toneladas de material ligero. Si fallábamos, la penalización nos hundía. Si cumplíamos, se abría una puerta que no se abre 2 veces. «Esto no es jitomate», advirtió. «Esto te sienta en otra mesa». Acepté. Planifiqué rutas alternas, alquilé 2 plataformas y pedí a crédito un montacargas. Negocié un anticipo con factura timbrada. Dormí 3 horas y volví al mapa. Amaneció plomizo. 6:10. Primer camión en ruta. 6:27 el segundo. Silencio. Llamé al chofer. Nada. 5 minutos después contestó una voz que no era la suya. «El conductor está retenido. O cooperan, o no llegan». Se me enfriaron las manos. Respiré, miré mis carpetas, la ruta B, los teléfonos clave. Entendí que era el punto de no retorno: o defendía lo mío, o volvía a ser el hijo menor al que todos llamaban inútil. Marqué 3 números y le dije a Mateo: «No pagamos. Activamos la ruta alterna. Y necesito a alguien que conozca a ese inspector». El destino del contrato y de mi nombre dependía del siguiente movimiento. El bloqueo en la ruta me obligó a decidir en segundos. El camión con material ligero debía llegar a Providencia antes de las 8, o perderíamos el contrato, y con él la confianza de una inmobiliaria poderosa. Respiré hondo, y marqué a Julio, un chofer que siempre había cumplido. «Saca la unidad de reserva y sigue la ruta alterna por López Mateos. No te detengas, pase lo que pase». «¿Y si nos paran?», preguntó con voz nerviosa. «Si te paran, hablas con mis contactos en tránsito. Yo me encargo». Colgué y llamé a un número que Mateo me había dado por si acaso. Era un subinspector retirado, un hombre que conocía las mordidas de memoria. Contestó lento. «¿Quién habla?». «El aprendiz de Mateo. Me están reteniendo un camión». Un silencio corto, luego una risa seca. «Déjame hacer unas llamadas». Mientras tanto, el chofer original seguía retenido. Nadie decía la palabra secuestro, pero todos sabíamos que se trataba de presión. Querían dinero rápido, querían que dobláramos las manos.
Me temblaban los dedos, pero recordé a mi padre diciendo que nunca estaría a la altura. Cerré el puño. No iba a ceder. A las 7:50 Julio me avisó que ya estaba descargando frente a la torre en Providencia. El arquitecto responsable, trajeado y con prisa, firmó la recepción. Un minuto después, otro camión llegó por la ruta alterna. La obra no se detuvo ni un segundo. Los hombres que tenían retenida la primera unidad se quedaron sin presión. Cuando la soltaron, intentaron justificarlo como un malentendido. Yo no dije nada. Solo anoté nombres y rostros. Mateo me aplaudió el hombro con fuerza. Eso, muchacho, fue tu bautizo. No compraste tu salida con billetes. La ganaste con cabeza. Esa tarde regresé agotado, pero con la certeza de que había cruzado un límite. Ya no era el muchacho que soportaba burlas en silencio. Ahora estaba en un terreno donde cada movimiento tenía consecuencias serias. El arquitecto me llamó 2 días después. Nos gustó tu manera de trabajar. Queremos que te encargues de más entregas. Era el tipo de llamada que podía cambiarlo todo. Esa noche, en la fonda de Doña Lupe, levanté un vaso de agua mineral. No quise tequila, necesitaba la mente clara, y me hice una promesa: no volvería a ser invisible en mi propia familia. Pero mientras celebraba en silencio, sonó mi celular. Era mi hermano mayor, el que siempre se sentaba al lado de mi padre en las comidas, el heredero perfecto. «Oye», dijo con tono condescendiente, «me contaron que andas metido en negocios grandes. Ten cuidado porque esas cosas no duran». Guardé silencio unos segundos, luego respondí con calma: «No te preocupes. Lo que estoy construyendo no es pasajero». Colgué y quedé mirando la pantalla oscura del teléfono. Por primera vez no me afectó su tono. Algo dentro de mí sabía que pronto serían ellos quienes tendrían que cuidarse de mis pasos, porque este era solo el comienzo. El contrato con la inmobiliaria abrió puertas que nunca había imaginado. De pronto, yo, el hijo al que mi padre llamaba mediocre, estaba sentado en juntas con arquitectos, contadores y proveedores que me trataban de usted. Pero ese reconocimiento en el mundo de los negocios contrastaba con la sombra que seguía pesando en mi casa. Cada domingo en la comida familiar, las comparaciones eran inevitables. Mi hermano mayor hablaba de sus proyectos con voz engolada. Mi hermana presumía su nuevo viaje a Cancún. Cuando me tocaba hablar, mi padre se limitaba a decir: «Él anda de chofer en el mercado». Nada que valga la pena. Me hervía la sangre, pero me tragaba las palabras. Prefería que pensaran que seguía en el suelo. ¿Qué sentido tenía mostrar mis cartas antes de tiempo? Una tarde, al terminar la descarga de un camión frente a la torre en Providencia, me encontré con mi primo Raúl. Traía saco elegante y un aire de suficiencia. «¿Qué haces aquí?», me dijo con media sonrisa. «No me digas que ahora trabajas de cargador en obras». «Trabajo», respondí. «Lo que tú nunca sabes hacer sin que te den todo en charola de plata». No se lo esperaba. Su sonrisa se torció. Esa noche Mateo me llamó aparte. «Muchacho, tu nombre empieza a sonar. Eso es bueno. Y malo. Cuando uno crece despierta envidias. ¿Qué hago entonces? Mantente firme. Pero cuidado, a veces la puñalada no viene de los de afuera, sino de la misma familia». Sus palabras me quedaron dando vueltas. Y la confirmación llegó pronto. Una semana después mi padre me citó en su casa. Cuando llegué estaban mis hermanos y Raúl como si fuera una reunión de consejo. «Nos enteramos de tus movimientos», dijo mi padre con tono severo. «No te hagas ilusiones. Aquí las cosas importantes se deciden en familia, no en las calles». Lo miré fijo. «¿En familia?», pregunté. «La misma familia que me dijo que nunca sería nada». Mi hermana soltó una carcajada y mi hermano añadió: «Lo que ganas apenas alcanza para presumir. El penthouse de Providencia jamás será tuyo». Guardé silencio. No valía la pena discutir, pero por dentro la frase se clavó como un reto. Esa noche, sentado en mi departamento modesto, abrí mi libreta de cuentas y repasé cada movimiento. Ya no era un sueño, los números cuadraban. Tenía socios, contratos y un crédito aprobado esperando mi firma. Lo único que faltaba era dar el salto. Levanté la vista hacia la ventana. Las luces de Guadalajara titilaban en la distancia, como si la ciudad entera me estuviera mirando. Y me repetí: si ellos creen que nunca tendré un penthouse, se van a equivocar. Firmar aquel crédito fue como saltar de un puente sin saber si abajo había agua o piedras. La madrugada que estampé mi firma en el contrato del banco, me temblaban las manos, pero la decisión estaba tomada. Apostaba todo por la empresa de logística que había levantado con sudor y noches en vela.
Con ese dinero renté una bodega más grande en Tlaquepaque, compré 2 camiones seminuevos y contraté choferes con experiencia. Sabía que el riesgo era enorme. Si fallaba en un solo envío me ahogaba en deudas. Pero si salía bien, ya no me podrían llamar cargador nunca más. El primer gran contrato llegó con una cadena de supermercados locales. Querían que asegurara el abasto de frutas y verduras desde Michoacán hasta Guadalajara. Durante semanas, dormí apenas 3 horas diarias controlando rutas, verificando mercancía, contestando llamadas a medianoche. Cuando vi los primeros pagos entrar a la cuenta de la empresa, sentí que todo comenzaba a tener sentido. Sin embargo, la familia no tardó en moverse. Un sábado por la tarde, mientras revisaba papeles en la fonda de Doña Lupe, me llegó un mensaje de un socio. «Oye, tu hermano estuvo hablando con proveedores. Dice que no confíen en ti, que vas a quebrar». Me quedé helado. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero esta vez estaba en juego mi reputación. Decidí enfrentar a mi padre. Lo visité al día siguiente en la vieja casa de la colonia Chapalita. «¿Por qué les dices a todos que voy a fracasar?», pregunté directo. Él ni siquiera levantó la vista del periódico. «Porque es la verdad. Tus hermanos saben manejar negocios. Tú solo juegas a ser empresario». Con todo respeto respondí con la voz firme: «Ya no soy un muchacho. Estoy levantando algo real». Soltó una carcajada amarga. «Aunque trabajes toda la vida, nunca estarás a la altura de ellos». Esa frase, la misma que me había repetido tantas veces, me atravesó como cuchillo. Pero esta vez no me quebró. Me encendió. Salí de esa casa con una idea clara: si quería cambiar la historia, no bastaba con crecer en silencio. Tenía que demostrar en público y sin dudas que lo que construía era sólido. Unas semanas después la oportunidad apareció. La misma inmobiliaria de Providencia organizaba una reunión de empresarios y proveedores. Todos estarían ahí: arquitectos, constructores, dueños de terrenos. Y también mi primo Raúl, invitado por contactos de mi padre. Cuando recibí la invitación dudé un momento. Asistir significaba exponerme, salir de la sombra. Pero también significaba que frente a todos podía demostrar quién era realmente. Me miré al espejo antes de esa noche: camisa limpia, saco modesto pero elegante, y la determinación de no bajar la mirada ante nadie. Mientras ajustaba la corbata pensé en lo que diría mi padre si me viera entrar en ese salón lleno de luces y trajes caros. Seguramente repetiría su frase favorita: «Nunca serás como tus hermanos». Sonreí, porque esa noche por primera vez tenía la oportunidad de demostrar que tenía razón, pero no de la manera que él pensaba. El salón del hotel en Providencia brillaba con lámparas de cristal y mesas vestidas de blanco impecable. El aire olía a vino caro y perfumes intensos. Para muchos era un ambiente natural. Para mí, era territorio enemigo. Yo no había nacido en esos círculos. Había llegado a ellos con callos en las manos y la frente marcada por años de esfuerzo. Apenas crucé la entrada, varias miradas se clavaron en mí. Algunas con curiosidad, otras con desdén. Reconocí enseguida a mi primo Raúl, traje entallado, copa de vino en mano, rodeado de jóvenes empresarios que reían a carcajadas. Cuando me vio, su sonrisa se ensanchó, como si hubiera encontrado un juguete para la noche. «Miren quién vino», gritó levantando la copa. «El muchacho del mercado. ¿Vienes a servir las mesas o a recoger los platos?». Un murmullo recorrió el salón. Yo me quedé quieto con la misma calma que había practicado en tantos insultos pasados. Caminé hasta la mesa de registro y di mi nombre. La organizadora me sonrió con formalidad. «Bienvenido, licenciado. Su mesa es la número 3 junto a los directivos de la inmobiliaria». La risa de Raúl se quebró por un instante. No dijo nada, pero el brillo de burla en sus ojos se convirtió en molestia. Me senté en la mesa asignada, compartiendo espacio con arquitectos y empresarios. Al principio me hablaron con cortesía distante, como si esperaran descubrir en cualquier momento que yo no pertenecía ahí. Pero cuando mencioné con detalle las rutas de abasto, los costos reducidos y los tiempos de entrega que había logrado, sus miradas cambiaron. Uno de ellos incluso pidió mi tarjeta. Mientras tanto, Raúl me observaba desde lejos con la mandíbula apretada. Estaba acostumbrado a que su apellido abriera puertas. Yo, en cambio, estaba aprendiendo a abrirlas con hechos. El momento decisivo llegó cuando el presentador anunció al micrófono: «Queremos dar la bienvenida a nuevas empresas que han demostrado eficiencia en el sector logístico de la ciudad. Esta noche reconocemos a Logística del Bajío, dirigida por el joven empresario que tenemos aquí presente». El aplauso fue inmediato. Me puse de pie, incliné la cabeza y agradecí con voz firme.
Gracias. Para mí este reconocimiento no es solo personal, sino para cada trabajador que madruga, que maneja horas en carretera, que descarga mercancía bajo el sol. Sin ellos, nada de esto sería posible. El salón guardó silencio unos segundos y luego el aplauso se duplicó. Era un aplauso sincero, no por apellido, sino por mérito. Vi de reojo a Raúl. Su rostro estaba rojo, los labios fruncidos. Al terminar la ceremonia se acercó con un vaso de whisky en la mano. «No creas que esto cambia quién eres», me dijo en voz baja. «Puedes aplaudirte todo lo que quieras, pero en mi casa seguirás siendo el fracaso de siempre». Lo miré fijo. «Raúl, ¿sabes qué es lo curioso? Que ya no me importa lo que digas en tu casa. Lo que importa es lo que digo yo en este salón». Me giré y lo dejé hablando solo. Por dentro, sentí que algo se había roto, pero no en mí se había roto la certeza con la que siempre me aplastaban. Esa noche, al salir del hotel, el aire fresco de Guadalajara me supo a victoria. Pero también supe que la batalla apenas comenzaba, porque por cada aplauso ganado nacería un enemigo dispuesto a quitarme lo que había construido. Los días posteriores al evento en Providencia parecían un sueño cumplido. Me llamaban empresarios que antes ni me devolvían el saludo. Querían reuniones, presupuestos, propuestas. Los números de la empresa crecían y por primera vez pude respirar sin sentir el peso de la deuda en la nuca. Pero en paralelo, comenzaron las sombras. En el mercado corrían rumores extraños, que yo había conseguido contratos por palancas sucias, que estaba lavando dinero, que todo era fachada. Al principio lo ignoré, pero pronto supe de dónde venían esas voces de mi propia familia. Un proveedor me lo dijo de frente mientras firmábamos una entrega. «Tu hermano estuvo aquí la semana pasada. Dijo que no confiara en ti, que tu empresa era un castillo de arena». Tragué saliva y sonreí como si no me afectara. Pero por dentro hervía. Decidí confrontar a Raúl. Lo encontré en una cantina del centro rodeado de amigos y humo de cigarro. «¿Por qué inventas mentiras sobre mí?», le solté sin rodeos. Él me miró con desprecio. «Porque no quiero que la gente olvide quién eres, un pobre diablo que carga cajas. Ese pobre diablo ya tiene más contratos que tú, contactos, primo». El silencio que siguió fue incómodo. Uno de sus amigos tosió y cambió de tema. Raúl apretó los dientes, pero no respondió. Salí de ahí sabiendo que la guerra ya no era de palabras sueltas, sino de reputación. Esa misma semana mi padre me llamó a la casa familiar. El ambiente era pesado. Estaban mis hermanos y varios tíos. Parecía un juicio. «Nos preocupan tus movimientos», dijo mi padre fingiendo seriedad. «No queremos que arrastres el apellido con tus negocios turbios». Lo miré directo. «Negocios turbios. Todo lo que hago está en regla. Si quieren pruebas, aquí las tengo». Saqué copias de contratos, facturas y registros. Los coloqué sobre la mesa. Nadie esperaba eso. El silencio fue total. Mi hermana rompió la tensión con un comentario venenoso. «Aunque sea cierto, nunca tendrás la clase que se necesita. El penthouse de Providencia seguirá siendo de otros, no tuyo». Yo sonreí apenas. «Ya veremos». Esa noche regresé a mi departamento y abrí la libreta que me acompañaba desde el primer día. Revisé cada cuenta, cada factura, cada peso reinvertido. Me di cuenta de que estaba más cerca de lo que ellos creían. Lo irónico era que mientras intentaban hundirme con rumores, me daban más razones para crecer. Ya no se trataba de dinero, se trataba de honor. Y en mi tierra, cuando tocan tu honor, no queda otra que levantarte más alto de lo que nadie imagina. El teléfono sonó. Era el arquitecto de Providencia. «Necesitamos reunirnos mañana», me dijo con tono urgente. «Hay un proyecto nuevo mucho más grande y queremos que lo tomes tú». Me quedé mirando la pantalla sintiendo que esa llamada podía ser la pieza que faltaba en el tablero. Pero también sabía que aceptar significaba desatar la envidia más feroz de mi propia sangre. La reunión en Providencia fue distinta a todas las anteriores. Esta vez no era solo un contrato de distribución, era la posibilidad de manejar la logística de todo un complejo de torres residenciales que prometían cambiar el horizonte de Guadalajara. El arquitecto me recibió con un apretón de manos firme. «Confiamos en ti porque cumpliste cuando otros fallaron. Pero entiende algo, este proyecto no es cualquier cosa. Aquí habrá dinero, políticos y ojos que no quitan la mirada. Si te equivocas, nadie te perdonará». Asentí. Sabía que no exageraba. Acepté el reto. Al salir del edificio sentí el peso de la responsabilidad en los hombros, pero también la emoción de estar frente a la oportunidad que podía definirme para siempre. Mientras yo planeaba nuevas rutas y contrataba más personal, mi familia
Se movía en otra dirección. Una tarde me llegó un mensaje anónimo. Ten cuidado. Tu primo está hablando con la competencia. No tardé en confirmarlo. Raúl había contactado a una empresa rival de León ofreciendo información interna de mis operaciones. No me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue que mi propio padre lo respaldaba. Él es quien tiene el apellido respetado, le dijo a un proveedor. No ese muchacho que juega a ser empresario. La traición dolía más por venir de adentro que por los ataques de afuera. Pero en lugar de quebrarme me obligó a redoblar la disciplina. Guardé cada comprobante, cada firma, cada registro en carpetas impecables. No iba a darles la mínima excusa. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Revisaba planos, contrataba operadores, resolvía retrasos en aduanas. Dormía poco y comía peor, pero cada camión que entraba puntual a la obra era un recordatorio de que valía la pena. Un viernes, después de supervisar una entrega al amanecer, recibí una llamada inesperada. Era mi hermana. Papá está diciendo que usaste dinero sucio para conseguir esos contratos. Están pensando en hablar con la prensa. Me quedé helado. No era solo un chisme de mercado. Ahora querían manchar mi nombre públicamente. Respiré profundo y respondí, diles que lo intenten. Pero que recuerden algo, lo que yo tengo está documentado. Lo que ellos tienen son solo palabras. Colgué sabiendo que estaba entrando en un campo de batalla nuevo. Ya no era solo negocio, ahora era reputación frente a toda la ciudad. Esa noche, sentado frente a la ventana de mi departamento, miré las luces de Guadalajara. Pensé en la voz de mi padre repitiendo una y otra vez que nunca estaría a la altura de mis hermanos. Sonreí con amargura. Tal vez tenía razón en algo, nunca sería como ellos. Lo mío no era heredar. Lo mío era construir desde cero. Y lo que estaba a punto de levantar con ese proyecto en Providencia iba a ser tan grande que ni su desprecio, ni las intrigas de Raúl podrían derribarlo. Continuará. El ataque llegó más rápido de lo que imaginaba. Una mañana, al abrir el periódico local, vi mi nombre en un titular: empresario emergente bajo sospecha de irregularidades en contratos de construcción. El artículo citaba fuentes cercanas que aseguraban que yo usaba prestanombres y dinero ilícito. No tuve que investigar demasiado para saber de dónde venía el veneno. Mi propio padre y Raúl habían alimentado a un periodista con historias inventadas. La noticia se regó como pólvora. En el mercado algunos proveedores me llamaron preocupados. ¿Es cierto lo que dicen?, me preguntaban con cautela. Yo respondía con calma: tengo cada documento en regla. Los que hablan son los que nunca pudieron hacer lo que yo estoy haciendo. Esa tarde reuní a mis socios y les mostré carpetas con facturas, contratos y comprobantes. Aquí no hay nada que esconder, les dije. Si alguien quiere revisar, que venga. Lo que yo construyo se sostiene con papeles, no con chismes. Me miraron con respeto. Varios me dijeron que eso mismo era lo que necesitaban, un líder que no se quebrara con el ruido. Pero la guerra familiar no se detuvo. Un domingo, durante la comida en Chapalita, mi padre me enfrentó delante de todos. «Has manchado el apellido», tronó golpeando la mesa. «Y cuando caigas no esperes que esta familia te levante». Lo miré con la voz serena pero firme. «No necesito que me levanten. Ya aprendí a levantarme solo». El silencio en la mesa fue espeso. Raúl trató de reírse, pero nadie lo acompañó. Esa misma noche recibí una llamada del arquitecto de Providencia. «Estamos enterados de las acusaciones», dijo con tono serio. «Queremos que nos muestres todo en orden. Si lo haces, no solo seguimos contigo, te convertiremos en nuestro socio exclusivo». Supe en ese instante que la prueba definitiva había llegado. No se trataba de convencer a mi padre ni de callar a Raúl. Se trataba de demostrar frente a un proyecto que podía marcar la ciudad que mi nombre tenía más peso que sus mentiras. Pasé la semana preparando cada carpeta, cada sello, cada comprobante. Dormía con los documentos al lado de la cama como si fueran un escudo. El viernes llegué al edificio de la inmobiliaria. En la sala de juntas me esperaban arquitectos, contadores y abogados. Coloqué los documentos sobre la mesa. «Aquí está todo», dije con voz firme. «Revisen lo que quieran. No tengo nada que esconder». Uno a uno fueron revisando. El silencio se rompía con el pasar de hojas, el tecleo de calculadoras, el sonido de un sello que confirmaba cada dato. Cuando terminaron, el director de la inmobiliaria me extendió la mano. «Felicidades. Pocos jóvenes pueden sostenerse con pruebas, no con palabras. Desde hoy este proyecto será tuyo en exclusividad». Sentí un nudo en la garganta, pero no dejé que se notara. Lo único que hice fue asentir. En mi mente resonaba una sola frase: «El que pensaron que nunca sería nada ahora
Es dueño de lo que ellos juraban imposible. La validación de la inmobiliaria cayó como un golpe directo en el orgullo de mi familia. El mismo periódico que días antes había difundido rumores en mi contra, ahora publicaba una nota distinta. Joven empresario de Guadalajara, asegura exclusividad en proyecto millonario de Providencia. No pasó mucho tiempo para que las caras largas aparecieran en las reuniones familiares. Raúl, que siempre presumía contactos y lujos heredados, evitaba mirarme de frente. Mi hermana fingía interés en su copa de vino y mi padre, él era el que más dolía. En lugar de felicitarme, redobló su dureza. Eso no significa nada, dijo en la sobremesa. Un golpe de suerte no hace a un hombre. Lo importante es la sangre, y tú no tienes la madera que tienen tus hermanos. Las palabras me perforaron, pero no me quebraron. Ya no, porque en mi bolsillo guardaba el contrato que probaba lo contrario. Mientras ellos se aferraban a sus burlas, yo seguía creciendo. Los arquitectos de Providencia me trataban con respeto, me llamaban ingeniero, aunque no tuviera título. Para ellos lo que importaba era la eficiencia, no los apellidos. Y eso en mi tierra vale más que 100 discursos. Los rumores comenzaron a volverse contra Raúl. Algunos proveedores, cansados de su arrogancia, empezaron a contar cómo intentó vender información a la competencia. Un día incluso uno de los chóferes se me acercó y me dijo en voz baja: «Todos saben ya que Raúl quiso hundirte». Pero se hundió solo. Era cierto. Su reputación se desmoronaba mientras la mía se fortalecía. Mi padre, sin embargo, no cedía. Una noche me llamó aparte. Su rostro estaba serio, casi cansado. «No confundas las cosas. Aunque hayas conseguido ese contrato, nunca tendrás lo que tus hermanos tienen: respeto verdadero». Lo miré con calma, conteniendo la rabia. «Respeto, padre. ¿Desde cuándo el respeto se mide en carcajadas y humillaciones? El respeto se gana con hechos, no con apellido». Por primera vez en años, guardó silencio. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no supo qué responder. Me di cuenta entonces de que la guerra ya no era solo por contratos o dinero. Era por algo mucho más profundo: mi derecho a ser visto como hombre, como alguien capaz de sostenerse por sí mismo. Esa noche, mientras caminaba por la plaza Tapatía iluminada, pensé en todo lo que había cargado desde joven: desprecio, risas, silencios pesados. Y entendí que cada herida había sido en realidad el ladrillo con el que construí mi fortaleza. Sabía que lo peor aún estaba por venir. Porque una familia que siente que pierde poder siempre busca una última carta para recuperarlo. El golpe final de mi familia no tardó en llegar. Cuando pensaba que ya no tenían cómo frenarme, decidieron jugar la carta más peligrosa, la legal. Una mañana recibí un citatorio. El documento con membrete oficial decía que mi empresa estaba bajo investigación por presunto uso indebido de recursos. Sabía que era una maniobra porque cada peso estaba registrado, pero el simple hecho de aparecer en un proceso legal podía manchar mi nombre y espantar a los socios. Llamé a Mateo de inmediato. «Esto no es casualidad», le dije con el papel en la mano. «Alguien está moviendo influencias». Él suspiró con esa calma de quien ya había visto de todo. «No alguien. Tu familia. Creen que con abogados y contactos en el juzgado pueden doblarte». La rabia me recorrió el cuerpo. Ya no era solo desprecio, era un intento directo de destruir lo que había levantado con años de esfuerzo. Durante días viví entre carpetas, sellos y abogados. Revisábamos una y otra vez cada factura, cada movimiento. Descubrimos que la denuncia se sostenía en declaraciones anónimas, sin pruebas reales. Eran solo rumores elevados al papel, pero lo bastante peligrosos para manchar mi reputación. Mientras tanto, Raúl aparecía en reuniones sociales dejándose escuchar. «Ya ven», yo les dije, «mi primo está metido en cosas raras. Tarde o temprano lo van a desenmascarar». Y mi padre, lejos de detenerlo, asentía en silencio. Yo, en cambio, me aferraba a los hechos. No dormía, no comía bien, pero cada noche me repetía que la verdad era mi única arma. Finalmente llegó la audiencia preliminar. Entré al juzgado con un traje sencillo y la frente en alto. Mis hermanos estaban presentes, fingiendo curiosidad, pero con la sonrisa escondida de quien espera verme caer. El juez pidió los documentos. Mi abogado entregó carpetas tan gruesas que apenas cabían en la mesa. Facturas, recibos, contratos con sellos oficiales. Todo en orden. El silencio en la sala era absoluto. Tras una revisión breve, el juez levantó la vista y dijo: «No encontramos elementos suficientes para abrir proceso. Caso desestimado». El golpe no fue mío, fue de ellos. Mis hermanos bajaron la mirada.
Mi padre apretó los labios. En ese instante entendí que había roto la cadena invisible que siempre me había atado a su desprecio. Al salir del juzgado, la luz de la mañana me pareció distinta. No era la victoria definitiva, pero sí el aviso claro de que ya no podían hundirme con trampas. Mateo me palmeó el hombro. «¿Lo ves, muchacho? No hay rumor que resista frente a la verdad». Y yo, mirando hacia el edificio de Providencia, a lo lejos, supe que el verdadero ajuste de cuentas apenas estaba por empezar. La noticia de que el caso había sido desestimado corrió más rápido que cualquier rumor. Los periódicos que antes insinuaban mi caída ahora titulaban «Acusaciones contra joven empresario carecen de fundamento». Era un golpe seco no para mí, sino para mi familia. Raúl dejó de aparecer en las reuniones sociales por algunas semanas. Su sonrisa falsa ya no engañaba a nadie. Todos sabían que había sido él quien movió los hilos de la denuncia. Mi hermana, que siempre presumía elegancia, empezó a evitar mis ojos. Y mi padre, él fue el que peor lo llevó. Un domingo en la comida familiar intentó recuperar el control. «Esto no cambia nada», dijo con voz grave mientras cortaba la carne en silencio. «La sangre pesa más que cualquier papel». Yo lo miré fijamente. «La sangre no justifica la traición, papá. Ustedes intentaron destruirme. Y fallaron». El ambiente en la mesa se volvió tenso. Nadie se atrevió a replicar. Incluso los tíos que antes reían con cada chiste a mi costa bajaron la mirada. Mientras tanto yo consolidaba mi lugar en Providencia. Los contratos crecían, los camiones salían puntuales y mi nombre empezaba a sonar en círculos donde antes me hubieran cerrado la puerta en la cara. En cada junta alguien comentaba: «Ese muchacho aguanta la presión. No se dobla fácil». Pero el éxito no traía solo aplausos. También llegaban nuevas envidias. Una noche recibí un mensaje de un número desconocido: «Sabemos dónde vives. Ten cuidado con lo que firmas». No era difícil adivinar de dónde venía la amenaza. La familia, al ver que no podían derribarme con la ley, buscaba intimidarme con miedo. Mateo me aconsejó serenidad. «Quieren que pierdas el control. No les des ese gusto». Y tenía razón. Me limité a reforzar la seguridad de mis rutas y a documentar aún más cada operación. Sin embargo, había algo que me quemaba por dentro. No era solo la traición, era la necesidad de poner las cosas claras frente a todos. Quería que el mundo supiera que ya no era el hijo menor fracasado, sino el hombre que había transformado cada burla en escalón. La oportunidad llegó con una invitación inesperada a una gala de empresarios en el mismo hotel de Providencia. Esta vez, no como invitado incómodo, sino como patrocinador principal. Cuando recibí la carta dorada con mi nombre impreso en letras elegantes, la sostuve un largo rato entre mis manos. Sentí el peso de la ironía. Años atrás me hubieran echado de la entrada. Ahora no podían organizar el evento sin mí. Me miré en el espejo esa noche ajustando el nudo de la corbata. Y me hice una promesa. En esa gala, no solo iba a estar presente. En esa gala, iba a cerrar cuentas pendientes. La noche de la gala llegó envuelta en luces y murmullos de poder. El lobby del hotel en Providencia brillaba como nunca: alfombras rojas, camareros impecables, con charolas de copas de vino, empresarios de traje oscuro y sonrisas medidas. Era el mismo lugar donde años atrás me habían ridiculizado. Pero esta vez, yo era patrocinador principal. Cuando entré, los reflectores se giraron hacia mí. Escuché un murmullo recorrer el salón. «Ese es el joven de la logística, el que desmintió a los jueces». Me saludaban con apretones de mano, algunos sinceros, otros oportunistas. Yo asentía con calma, consciente de que en ese espacio cada gesto era observado. En una esquina vi a Raúl acompañado de mi padre. El primero bebía whisky con los labios tensos. El segundo me observaba con una mezcla de orgullo disfrazado y rencor imposible de ocultar. El presentador subió al escenario y habló con voz solemne. «Queremos agradecer a nuestro principal patrocinador, un hombre que ha demostrado que la perseverancia puede más que los apellidos, el señor». Mi nombre resonó en el salón. Los aplausos llenaron el aire. Me levanté despacio y caminé hacia el escenario. Cada paso retumbaba en mi mente como un recordatorio de todo lo que había soportado: las burlas, las humillaciones, las noches en vela. Tomé el micrófono. Hace algunos años nadie hubiera apostado un peso por mí, empecé. Incluso en mi propia familia se repetía una frase: «Nunca serás como tus hermanos». El murmullo se intensificó. Sentí la mirada de mi padre clavada en mí. «Tal vez tenían razón», continué. «No soy como ellos.
porque no heredé nada. Lo construí desde cero. Un silencio profundo cubrió el salón. Luego un aplauso estalló sincero, contundente. Bajé del escenario y me dirigí a la barra a servirme agua mineral. Raúl se acercó con paso tambaleante. «¿Crees que porque te aplauden ya eres alguien?», me escupió con la voz cargada de veneno. «Eres y seguirás siendo el mismo muchacho pobre de antes». Lo miré directo. «La diferencia, primo, es que ahora el pobre de antes es dueño del penthouse donde tú sueñas vivir». Sus ojos se abrieron con furia. Intentó replicar, pero mi padre lo detuvo con un gesto brusco. Aún así me lanzó una mirada fría de esas que pesan más que las palabras. Esa noche no hubo confrontación física. No hacía falta. En ese salón lleno de luces frente a empresarios y políticos, la balanza ya se había inclinado. Yo no necesitaba gritarlo. Ellos mismos, con su silencio, habían reconocido la verdad. El hijo menor, el supuesto fracasado, había ganado un lugar que ya nadie podía arrebatarle. Mientras los mariachis comenzaban a tocar en el cierre de la gala, levanté mi copa. No brindaba por la venganza. Brindaba por haber sobrevivido a mi propia familia. Creí que la gala había sido el cierre de una etapa. Pensé que después de los aplausos y las miradas de respeto, mi familia aceptaría en silencio que había ganado mi lugar. Me equivoqué. La semana siguiente los rumores regresaron con más fuerza. Esta vez no eran simples comentarios de cantina. Alguien filtró documentos falsificados que supuestamente probaban que mi empresa evadía impuestos. Los papeles circulaban por correos anónimos y hasta llegaron a ciertos despachos de la ciudad. Mateo me llamó de madrugada, preocupado. «Esto no es un chisme, muchacho. Es un intento de aniquilarte. Alguien pagó por fabricar pruebas. No necesitaba que me dijera nombres. En mi mente solo aparecía uno, Raúl, con el respaldo de mi padre. Esa mañana convoqué a mi equipo en la bodega de Tlaquepaque. Puse los documentos sobre la mesa. Son falsos, dije con calma, pero si dejamos que corran pueden hundirnos». Uno de mis contadores, con voz temblorosa, preguntó: «¿Y si ellos tienen más influencia?». Respiré hondo. «Entonces haremos lo que siempre hemos hecho, demostrar con pruebas reales». Pasé días enteros reuniendo declaraciones oficiales, cartas de clientes satisfechos, informes de auditores externos. Armamos un expediente tan sólido que cualquiera con ojos podía ver la diferencia entre la mentira y la verdad. Sin embargo, lo que más me golpeó fue enterarme de que mi propio padre había dado entrevistas insinuando que su hijo menor estaba perdiendo el camino. Escucharlo en la radio fue como recibir una puñalada. Esa noche, frente al espejo de mi departamento, me dije en voz baja: «Ya no se trata de negocios. Esto es personal». Con el expediente bajo el brazo pedí una reunión urgente con la misma inmobiliaria que me había dado la exclusividad en Providencia. Cuando llegué, la tensión se palpaba. Los directivos me miraban con desconfianza. Puse la carpeta sobre la mesa y hablé con voz firme: «Sé que circulan rumores. Aquí tienen la verdad. Revisen cada sello, cada firma, cada auditoría. No vine a pedir favores, vine a demostrar que mi nombre no se ensucia con mentiras». La reunión se alargó horas. Al final el director cerró la carpeta y me dio la mano. «Estamos contigo. La falsificación no resistirá un día frente a esto». Salí del edificio con el corazón acelerado. Había ganado otra batalla, pero entendía que mi familia no se detendría. Ellos no querían solo mi caída, querían borrar cualquier huella de mi éxito. Miré al cielo de Guadalajara iluminado por las luces nocturnas. Sabía que lo próximo no sería un rumor ni un papel falso. Lo próximo sería un golpe directo, quizá el más fuerte de todos. Y tenía que estar listo. El golpe final no vino en forma de rumor ni de papeles falsos. Vino de frente como una emboscada anunciada. Una noche recibí la llamada de un notario, mi padre y Raúl estaban intentando transferir propiedades a su nombre, incluyendo el penthouse de Providencia. Querían dejarme fuera de todo como siempre lo habían soñado. Respiré hondo. No era sorpresa, pero sí era la confirmación de que la última batalla había llegado. Con el expediente completo bajo el brazo, caminé hasta la notaría donde estaban reunidos. Al entrar, las miradas se cruzaron: Raúl con su eterna sonrisa torcida, mi hermana incómoda, y mi padre sentado en la cabecera como juez y verdugo. «Llegas tarde», dijo él, sin levantar la vista de los papeles. «Llego a tiempo», respondí, justo para detener otra de sus trampas. Abrí mi carpeta y empecé a mostrar documentos, contratos vigentes, escrituras, registros bancarios, la transferencia legal del penthouse a mi nombre. Cada hoja era un golpe seco contra su orgullo. Raúl se levantó de golpe. «Esto es un montaje. Ese penthouse jamás será tuyo».
Lo miré directo a los ojos. Ya lo es. ¿Y sabes qué es lo peor, primo? Que ni con todas tus artimañas lograste detenerlo. El notario con voz neutra confirmó: todo está en regla. El señor es el propietario legítimo. El silencio que siguió fue brutal. Mi hermana bajó la mirada. Raúl apretó los puños impotente. Mi padre fue el que más me sorprendió. Por primera vez en años no tuvo palabras. Solo me miró con ese gesto entre rabia y resignación, como quien entiende que perdió la batalla definitiva. Guardé los documentos, me puse de pie y dije con calma: toda mi vida me repitieron que nunca sería como mis hermanos. Tenían razón. No lo soy. Porque yo no heredé nada. Yo lo construí. Salí de la notaría con la frente en alto. Afuera la ciudad de Guadalajara se extendía como un mar de luces. Caminé hasta el edificio en Providencia, y cuando el guardia me abrió las puertas con un bienvenido a casa, señor, sentí que cada herida, cada burla, cada madrugada sin dormir, había valido la pena. Al entrar al penthouse, el silencio me envolvió. Toqué las paredes, recorrí el salón con las ventanas abiertas hacia la ciudad. Era mío. No por suerte, no por apellido, sino porque había resistido lo suficiente para conquistarlo. Me serví un vaso de agua, lo levanté frente al reflejo de la noche y murmuré: por cada insulto, por cada risa, por cada vez que me llamaron inútil. Hoy aquí soy dueño de lo que dijeron imposible. Y supe en lo más profundo que no era solo dueño del penthouse, era dueño por fin de mi vida.